Hola, bienvenidos a la Europa Central y Oriental. El Yiddish es una lengua, para algunos un dialecto, para otros una lengua, realmente es una lengua hablada por los judíos de la Europa Central y Oriental, hablada tradicionalmente en esa zona de Europa, y es realmente un derivado, tal vez un dialecto, podemos decir, del alemán, y de hecho se le llama en muchas ocasiones judeo-alemán. Es una lengua que hablada está, aunque básicamente basada en el alemán, en la lengua alemana, tiene una fuerte influencia de otras lenguas de la región, de lenguas eslavas, de húngaro, de turco y también una fuerte influencia del hebreo, pero básicamente son vocablos alemanes transformados o alterados de tal manera que para muchos es un dialecto más que una lengua. Es de cualquier manera un idioma que está decayendo terriblemente y que de la gran cantidad que lo habló desde el siglo X que comenzó, se considera más o menos a formarse esta lengua, desde entonces ha descendido a 3 millones de personas que son los hablantes que les queda en el mundo, principalmente en Estados Unidos, también en algunas zonas de América Latina, ya prácticamente ha desaparecido de Europa. La primera gran desbandada de los hablantes de este idioma tuvo lugar, como es fácil imaginarse, con la llegada del nazismo, porque de unos 30 millones de hablantes que tenía en esta región del mundo, pues prácticamente se volatilizaron y de todos esos quedan los mencionados 3 millones que ya ni siquiera están localizados en Europa. Una lástima, pero esta lengua en declive tuvo grandes cultivadores en la literatura y de hecho posee incluso un premio Nobel de literatura excepcional que fue uno de los más grandes escritores de la Europa Oriental, y aunque nacido en Polonia se convirtió rápidamente, si es que alguna vez no lo fue, en una apátrida, porque la región de la Europa Oriental en la que él se crió, la zona de Polonia, era una zona donde el antisemitismo era una constante y donde los pogromos, esos terribles actos de linchamiento cometidos sobre todo en la Rusia imperial, a la cual pertenecía por aquel entonces Polonia, en el momento en que este autor, que ahora mencionaré, nació. Los pogromos, como digo, eran algo constante, algo terrible, y contribuyeron mucho a dos factores. Uno, la fuerte emigración de los judíos hacia el Nuevo Mundo, y otro, el nacimiento del sionismo. Algo lógico. Muchos judíos también optaron por otra vía, que fue la del socialismo. El creer, el confiar en una futura gran nación, una gran hermandad de todos los pueblos de la tierra en la que los judíos no fueran extraños. De cualquier manera, el autor al que me estaba refiriendo es Isaac Bashevis Singer, un autor al que muchas veces se menciona como polaco. Realmente de etnia no era polaco y no cultivó la lengua polaca tampoco, por lo cual no pertenece a la literatura polaca. Pertenece, como ya he mencionado, al Yiddish, a la literatura Yiddish. Es cierto que su obra se expandió por el mundo y se leyó principalmente en otras lenguas, en traducciones. Las traducciones al inglés, muchas de las cuales él mismo llevó a cabo, algunas otras las realizó el escritor judeo-americano Saul Bellow, que conocía el Yiddish también, y fue muchas veces del inglés de donde estas novelas y narraciones que Bashevis Singer escribió fueron traducidas. Por ejemplo, al español se tradujeron directamente del inglés. Están apareciendo actualmente por fin traducciones directas del Yiddish, pero el grueso de las obras de él traducidas al español lo han sido de la traducción inglesa que existía ya. Es decir, es una traducción de traducción, pero que sirve perfectamente porque muy pocos hablan o entienden el Yiddish. Incluso para las personas que dominen el alemán sería difícil, incómodo, sumamente incómodo,
sumergirse en la lectura de algo en yiddish. Y escucharlo hablado es escuchar un dialecto germánico de los muchos que existían y existen todavía, y es algo bastante duro al oído. De cualquier manera, aunque el yiddish esté desapareciendo como lengua oral, como habla, pervive su literatura, la cual, por cierto, se escribe, aunque sea una lengua básicamente germánica, se escribe con los caracteres hebreos, lo que la convierte en algo muy peculiar. Isaac Bashevis Singer, este excelente, este extraordinario novelista, único también en su época, en su región, en su estilo, había nacido en 1903 en una pequeña localidad de Polonia llamada Radzymin, y se mudó muy niño a Varsovia con sus padres. Su padre era rabino, también su abuelo era rabino, y en principio a él lo que le esperaba era igualmente un destino rabínico, aunque en su familia empezaba, cuando él era ya adolescente, a haber mucha discrepancia en esto, a surgir mucho escepticismo y muchas tendencias izquierdistas dentro de los judíos, que no solo eran sionistas, sino, como ya anteriormente mencioné, también muchos eran socialistas. Este mundo en el que se crió Bashevis Singer, ya en Varsovia, lo describe él muy bien en una narración de relatos que se titula Un día de placer. Relatos breves sobre su infancia, en la que nos mete en el gueto de Varsovia, ese gueto que sería devastado durante la Segunda Guerra Mundial por las tropas alemanas, aniquilado casi en su totalidad, aunque logró levantarse y llevar a cabo una insurrección armada que fue sofocada terriblemente. En ese gueto transcurrió la infancia de Bashevis Singer en un mundo mágico, un mundo de brujerías, de creencias exacerbadas en más allá, en seres extraños de la noche, en vampiros, hombres lobo, al mismo tiempo que se seguía la tradición hebrea, la visita a la sinagoga, la oración, al mismo tiempo que se estudiaba también la cábala, ese aspecto no ortodoxo del judaísmo, ese aspecto mágico u oculto de la religión judaica. Esa fue la infancia de Bashevis Singer. Ya en su adolescencia se fue apartando cada vez más y más de ese mundo, pero en sus primeros escritos aún pervive mucho de esto, y no se sabe a veces si cuando él escribe sobre ese mundo lo hace de forma admirativa o lo hace con desdén. De cualquier manera, la que fue su primera novela, que aparece, por cierto, en el año 1933, el nefasto año del ascenso de Hitler al poder en Alemania, en ese año aparece la que es la primera novela excelente, lo convierte en una gran promesa de Isaac Bashevis Singer, que es esta maravillosa Satán en Goray, una novela que nos lleva al siglo XVII, a la vida de los judíos de Polonia y Ucrania, una zona no muy bien definida entonces, todo ello dentro del Imperio ruso, y en ese siglo, el siglo XVII, había tenido lugar una insurrección de cosacos, un levantamiento armado muy sangriento que había conllevado también levantamientos de campesinos, en los cuales, de todos los problemas, como siempre ocurría, el pueblo judío era hecho responsable, y se sucedían los linchamientos, los pogromos, los actos sangrientos contra esta raza o esta estirpe entregada a la oración, que, aunque parecía integrarse aparentemente, aprendía las lenguas de la zona, siempre formaba algo aparte, a veces porque no podía, a veces porque no quería. De cualquier manera, los judíos vagaron por toda la Europa central y oriental y cogían retazos de las lenguas y formaban nuevos dialectos, escribían, hablaban, cantaban, dejaban una tradición magnífica, riquísima, y cuando finalmente se integraban en las sociedades, muy especialmente como ocurrió en Alemania y en Austria, se convertían en maravillosos cultivadores en la literatura,
de las lenguas de estos países. El alemán debe muchísimo en su literatura contemporánea, sobre todo en el siglo XX, desde finales del XIX, a lo largo de toda la mitad del siglo XX, debe muchísimo a los judíos de lengua alemana, a los judíos que afortunadamente se separaron del yiddish y también del hebreo. Hay una cosa que hay que decir también sobre el yiddish, y es que a veces los judíos ultraortodoxos lo utilizan al hablar para no mancillar un poco la lengua sagrada, que es el hebreo clásico, y destinar a únicamente a la escritura, a la oración, y usar el yiddish un poco como jerga o como lengua franca. De cualquier manera, esta novela, que transcurre en el siglo XVII, nos mete en un mundo también lleno de magia, porque los judíos de entonces consideran, por una serie de señales que se producen en el cielo y otros factores que ellos interpretan, siempre las ciencias ocultas, la cábala, también la magia, impregnan la vida de estas personas y deducen que ya llega un nuevo Mesías, ya llega el Mesías auténtico, de hecho, ese que no ha llegado para los judíos, ya que Jesucristo no fue el Mesías, por más judío que fuera, y aún lo esperan y consideran que ya aparece ese Mesías, y ese Mesías es un tal Sabbatai Zevi. Pero en este impulso mesiánico ocurren muchas cosas, hay muchos factores, mucha falsedad, mucha conspiración que van a enturbiar bastante el transcurso de estas prédicas y lo que podría ser el nacimiento de una nueva época dorada para los judíos. Se habla de que se están convirtiendo masivamente al judaísmo, tanto cristianos como musulmanes, gentiles y musulmanes, turcos que también se convierten al judaísmo, porque ya ellos también presienten que es el fin de los tiempos y que llega por fin el Mesías, y que el judaísmo finalmente se extenderá por la tierra y que todos serán redimidos gracias al pueblo elegido. Esta historia en Goray transcurre muy cerca de otra ciudad que ha sido muy emblemática en la obra de Isaac Bashevis Singer, que es Lublin. Tiene de hecho una novela suya, titulada El mago de Lublin, en la que una vez más nos mete en ese mundo de la magia judaica, de la cábala y de todo lo oculto y misterioso que impregnaba la vida de los judíos en aquellos tiempos. Aún en el siglo XX algo de eso pervivía, muy atenuado ya, porque muchos judíos habían tenido acceso a una educación maravillosa, a grandes genios, ya no solo de la literatura, sino de la ciencia. No hay más que mencionar a Einstein. Habían surgido en el siglo XX y sobre todo en el Imperio Alemán y en el Imperio Austrohúngaro, donde el antisemitismo casi había desaparecido hasta la aparición de Hitler, que hizo renacer esos viejos prejuicios. Y los judíos llegaron a acceder a una posición bastante buena, bastante alta dentro de las sociedades de estos países, apoyándose ya no solo en el dinero, como tradicionalmente se había querido hacer creer a la gente, que era una estirpe o raza obsesionada y dedicada y entregada al dinero, obsesionada nada más que con hacer fortuna. Tal vez esto se deba en parte a la familia de los Rothschild, a la que todavía muchos adictos a las teorías conspirativas señalan como hacedores o causantes de los males de la humanidad. El mundo de Isaac Bashevis Singer es un mundo sobre todo desaparecido, tan desaparecido y tan extraño que leer sus novelas es casi leer literatura fantástica, no exactamente, pero en disfrute se asemeja mucho a esto, porque a veces nos recuerda un poquito a las obras de Gustav Meyrink, especialmente a El Golem y a todo lo que conlleva
la tradición del golem, que no fue inventada por Meyerinck, ni mucho menos. Recordemos la película alemana, expresionista, y las muchas interpretaciones que se han hecho de este viejo mito judaico. El golem transcurre en Praga, no en Varsovia, no en Polonia, que es de la región en la que vivió Isaac Bashevis Singer. El mundo de Singer es también un mundo donde está presente la filosofía judaica en una gran medida. Sobre todo cuando nos habla de Spinoza. Hay incluso un relato suyo maravilloso que es el Spinoza de la calle Market, y otros relatos que acompañan este volumen, donde nos presenta a un filósofo que está tan intrínsecamente unido al pensamiento de Baruch Spinoza, que él mismo ya es una especie de Spinoza. Y en estos relatos que componen este volumen, una vez más, mezclado con este pensamiento lógico de la filosofía, aparecen una vez más las creencias paranormales que impregnan absolutamente la novela Satán en Goray. Empieza la novela con una descripción atroz del levantamiento de los cosacos. Cuenta cómo cometen toda clase de violencias, como es creo incluso un pasaje que ya se ha hecho famoso, cuando rajan el vientre de las mujeres y les introducen gatos y los cosen. No sé si es una leyenda, una exageración, o ocurrió de verdad. Todo era posible entre los antisemitas de la época, porque eran brutales. Baste con recordar a las centurias negras del imperio zarista, y el famoso caso que nos describe otro escritor judío, Bernard Malamud, en su novela El hombre de Kiev, The Fixer. Y en la película del mismo título, que se hizo a finales de los años 60, nos muestra muchísimo de cómo era el antisemitismo en el viejo imperio zarista. Isaac Bashevis Singer tuvo el buen juicio finalmente de emigrar en el año 1935 a Estados Unidos, cuando la situación se estaba volviendo ya muy complicada para los judíos europeos, sobre todo para los de la Europa centro-oriental, y Hitler, aunque aún no había invadido Polonia, ya estaba rearmando su país. Llevaba ya 2 años en el poder. Alemania se había transformado, se había convertido en una nación terriblemente agresiva. La mayor parte de los grandes intelectuales, judíos o no judíos, ya habían abandonado el país, y poco lugar quedaba para la cultura. No hay más que recordar que Kafka murió en los años 20, pero parientes suyos, amigos suyos, desaparecieron en los campos de concentración. El propio Isaac Bashevis Singer, los campos de exterminio realmente. Isaac Bashevis Singer, en el mencionado libro de relatos Un día de placer, nos cuenta al final cómo muchos de los personajes de su infancia, también que eran niños, muchos perecieron en los campos de exterminio de la Segunda Guerra Mundial, los campos de exterminio nazis, y el librito es un poco homenaje a ellos. Esta magnífica novela apareció primero serializada en una revista Yiddish de la época, antes de que se publicara íntegramente en forma de libro. Es un autor irrepetible porque es un mundo irrepetible, y asomarse al Yiddish, asomarse a la magia del mundo hebreo, a ese mundo de candelabros, de extraños rituales, de espejos cubiertos de paños cuando alguien fallece, de la creencia también en gnomos, en duendes nocturnos, porque el judaísmo no es solo esa religión tan ortodoxa que conocemos. Hay muchas tradiciones que se entremezclan además con las propias tradiciones de Europa, porque como pueblo nómada que fueron, los judíos fueron adquiriendo mucho de muchos pueblos, no solo de lo que se trajeron de la antigua Palestina a Europa. Hay que decir también que la mayor parte de los judíos europeos, de hecho, étnicamente o racialmente poco tienen que ver con los hebreos. Muchos son de origen nórdico, otros son de origen turco. Realmente raza judía, no existía una raza judía y no existe. Es más bien una cultura
en su día maravillosa, ya muy transformada. Ya sabemos que hay judíos que ni sabemos que son judíos, ni ellos quieren que se sepa, porque no se consideran tal cosa, se consideran estadounidenses, se consideran rusos, se consideran alemanes o franceses, pero hubo una época en la que era prácticamente imposible escapar de eso y tampoco se quería. Se pensaba que todo, más bien el judaísmo y el ser judío como pueblo elegido sería lo que se extendería por la tierra un poco, y la llegada del Mesías esperada abriría un poco esa puerta. Esta novela, que es breve, que no es en absoluto extensa, es una buena manera de introducirse en el mundo mágico de Isaac Bashevis Singer, ese mundo ya extinto completamente y que es muy interesante de ser descubierto, muy recomendable, y estoy seguro que lo vais a disfrutar mucho si entráis en él. Buena suerte. Adelante. Gracias.